Bienvenido a un video sobre la ley de los cosinos. Los objetivos del video son derivar la ley de los cosinos, y también resolver los triángulos mediante la ley de los cosinos. Solo para revisar, un triángulo que no es un triángulo correcto se llama un triángulo oblíquico. Y hasta ahora solo podemos solucionar triángulos correctos. Sin embargo, la ley de los cosinos nos permite para resolver ciertos triángulos oblicuos. Así que los requisitos para resolver los triángulos oblicuos que utilizan la ley de los cosinos son laterales, angulares, laterales, donde se conocen dos lados y un ángulo incluido, o lado, lado donde se conocen los tres lados. Aquí está la ley de los cosinos para cualquier triángulo, A, B, C, y recuerde que el lado A es ángulo opuesto al lado B es ángulo opuesto B, y lado C es ángulo opuesto C. Entonces, si echamos un vistazo a estas tres fórmulas, la parte más importante para recordar es cualquier ángulo que estemos usando, el lado opuesto a ese ángulo estaría al otro lado del signo igual. Vamos adelante y miremos de una manera para probar este teorema. Si tomamos cualquier triángulo y construimos una altitud a partir del vértex B, tendrías dos triángulos correctos, uno aquí y uno aquí. Siguiente, si esta longitud total es B, podemos dejar que esta longitud sea X. Por lo tanto esta longitud sería B, X. Aplicando el teorema pitagoriano a este pequeño triángulo correcto tenemos C cuadrado igual y cuadrado más. Ahora podemos reemplazar X cuadrado más Y cuadrado con A cuadrado. Desde el triángulo derecho más grande. Siguiente, si referemos el ángulo C, el cosino del ángulo C sería igual a X. Resolviendo esto para X, podemos reemplazar X por A cosine C y luego tenemos la ley de cosinos. Y podemos mostrar las otras formas construyendo altitudes de los otros dos verticales. Así que echemos un vistazo a un par de problemas. Otra vez no es importante que esto es a escala, lo que es importante que mostremos las relaciones correctamente. Sabemos que el ángulo B es 73.1 grados, A es 24.2 pies, y C es 43.7 pies. Así que lo primero que debemos avisar es que a través del ángulo B está el lado B. Así que si usamos el ángulo B, el lado B estará en el lado izquierdo del signo igual. Así que estaremos mirando esta forma de la ley de los cosinos. Vamos adelante y configurar esto. B cuadrado debe ser igual a A cuadrado más C cuadrado. 2, X a XC, X el coseno de B, que es 73.1 grados. Para ahorrar el tiempo ya he encontrado el valor de este lado derecho. B cuadrado es aproximadamente igual a 1880,47. Otra vez evalúe esto en la calculadora. No tenemos tiempo para mostrarlo en este video. Ahora tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para que tengamos B es aproximadamente igual a 43.4. Vamos adelante y etiquete que en el triángulo. Ahora tenemos las longitudes de todos los lados, y tenemos la medida de uno de los ángulos. Ahora podemos usar la ley de los pecados para determinar uno de los ángulos faltantes. Vamos adelante y configure eso. Vamos adelante y utilicemos el ángulo B, y así el sino de 73.1 grados dividido por el lado opuesto que es 43.4 pies debe igualar el sino de. Vamos adelante, y trate de encontrar la medida del ángulo a seno del ángulo A dividido por 24,2 pies. Ahora cruzaremos multiplícamente 43.4 del sin A debe ser igual a 24.2 X sin 73.1 grados. Dividiremos ambos lados por 43.4. En el lado izquierdo tenemos el sin A. Vamos adelante y tírelo aquí. Es aproximadamente igual a este cociente que es aproximadamente 0.5335. Así que ahora podemos tomar el sino inverso de ambos lados. Y A va a ser aproximadamente igual al sino inverso, 0.5335. Así que el ángulo A es aproximadamente igual a 32.2 grados. Vamos adelante y etiquete eso, así que este ángulo es 32.2 grados. Sabemos que la suma debe ser 180 grados. So 180, 32.2. 73.1 nos dará 74.7 grados para el ángulo C. Tan a menudo después de usar la ley de los cosinos, utilizaremos la ley de los pecados para terminar de solucionar el triángulo.
Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos la longitud de 3 lados del triángulo. Así que el lado A es de 25.4 centímetros, el lado B es de 42.8 centímetros, y el lado C es de 59.3 centímetros. Entonces, tenemos que decidir qué ángulo queremos encontrar primero, y se recomienda que encontremos el ángulo más grande primero para evitar cualquier posible complicación con el caso ambiguo de la ley de los pecados. Así que recuerda que el ángulo más grande es opuesto al lado más grande. Vamos a ver si podemos encontrar la medida del ángulo C primero. Si queremos encontrar el ángulo C, tenemos que utilizar esta forma de la ley de los cosinos. Así que tenemos C cuadrado debe ser igual a cuadrado más B cuadrado, 2x a x bx cosine C, así que se ve diferente que la última vez porque lo desconocido está ahora en el lado derecho. Necesitamos ir adelante y simplificar todo esto. Mostraré un poco de trabajo aquí, pero probablemente quieres verlo en tu calculadora. Combinar términos similares, restar 2477 de ambos lados. Dividir por menos 2174 exaneutones ambos lados para tener menos 0.3830 igual cosine C. Ahora si tomamos un cosino inverso de ambos lados, tendremos C es aproximadamente igual a un cosino inverso de menos 0.3830. Así que el ángulo C es aproximadamente 112.5 grados. Vamos adelante y etiquele eso. Ahora para encontrar un segundo ángulo en este triángulo, utilizaremos la ley de los pecados. Entonces usaremos el ángulo C y el lado C para comenzar. El seno de 112.5 grados dividido por 59.3 debe ser igual. Vamos adelante y encuentre la medida del ángulo B, así que el sino de B dividió por 42.8. Ahora cruzaremos multiplícamente, dividir por 59.3, así que el sine B es aproximadamente 0.6668. Entonces, si tomamos el seno inverso de ambos lados, entonces el ángulo B es de aproximadamente 41.8 grados. Ahora podemos determinar este último ángulo desde que sabemos que la suma debe ser 180 grados, así que el ángulo A mide aproximadamente 25.7 grados. Bueno, ¿qué debe hacer por la ley de los cosinos? Hay otro video que trata con aplicaciones que incluyen la ley de los cosinos. Gracias por ver y tener un buen día.